Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tres años y medio llevas esperando y el momento por fin ha llegado. Los eventos que hemos vivido en los dos últimos programas nos han conducido hasta aquí. Hoy, en Roma Eterna, Aníbal atacará a Sagunto y se declarará la Segunda Guerra Púnica, 23 años después de la paz de Lutacio. Conoceremos un poco mejor al general cartaginés, viviremos el terrible asedio de la ciudad levantina y seremos testigos de la diplomacia más tensa que se recuerda en el podcast. Así que ajusta bien los pliegues de tu toga, que comenzamos. Programa 103 de Roma Eterna. Hoy se unen las dos tramas, la romana y la cartaginesa. Estamos en el año 221 a.C. y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es un breve resumen de dónde estamos, para refrescar la memoria. Como se acerca la Segunda Guerra Púnica, he hecho en los dos últimos programas un relato paralelo cronológicamente, pero separado en dos. Hace dos programas te conté la gran invasión gala del 225, cómo los romanos se fueron preparando, tenían miedo, temor de lo que se venía por el norte. También te hablé de Marco Claudio Marcelo y de todo lo que ocurrió con su hijo. Ese programa fue todo romano. En el anterior, que fue todo cartaginés, te conté la incursión de Cartago por la península ibérica, las muertes de Amílcar y de Asdrúbal y la toma del poder en Iberia de Aníbal Barca. Ambos programas terminaban encontrándose en el mismo evento, el ascenso de Aníbal Barca, justo donde vamos a empezar hoy, y a quien le voy a dedicar un poco de cariño, un poco de amor, ya que es un personaje muy importante y fascinante. Aníbal Barca, el hombre, la leyenda. Tenía ganas de empezar a hablar de él con esa frase cliché, totalmente. Aníbal Barca, hijo de Amílcar, nació sobre el 247 a.C. en Cartago y vivió sus primeros años formándose mientras su padre se pegaba con los romanos en Sicilia. Las múltiples biografías y retratos que se han hecho de él, miles, millones, coinciden en que recibió una educación muy helenística y que tuvo como tutor a Sosilo, señor que le enseñó el arte de la guerra, la historia, pero sobre este punto hay debate. Esa vida de formación y de estudio le duró hasta los 9 años. En ese momento es cuando sucede el episodio del juramento, de no ser nunca amigo de los romanos, de ser enemigo de los romanos para siempre. Algunos dicen que juró odio eterno. No son lo mismo, pero más o menos entendemos que, en caso de haber ocurrido esto, no juraría precisamente cosas bonitas a Roma. Tras ese juramento, a los 9 años de edad se marcha a Iberia con su padre Amílcar y ahí desarrolla su vida militar, según la versión más aceptada. Aunque hay otra versión, siempre hay otra versión, narrada por el mismo Tito Livio, que dice que se fue más tarde. Y esta segunda versión es la que te voy a contar yo ahora, porque nos va a servir para el futuro, ya verás, para el futuro de este mismo programa. Nos dice esa versión que Asdrúbal reclamó por carta a Aníbal, para Iberia, tras la muerte de Amílcar, cuando era, dice Livio, apenas un adolescente. Los Barca querían que Aníbal se habituase a la vida militar para que sucediese a su padre en el poder. Pero Hanón, si te acuerdas, jefe de la facción contraria a los Barca, cuando te hablé de ese choque entre diferentes concepciones de lo que debería ser Cartago, expandirse por Iberia o hacerlo por África, él lideraba la facción que decía que lo de Iberia era una tontería y que había que expandirse por África. Con lo que este señor se negó. Intervino en el Senado cartaginés y dijo: «Parece que Asdrúbal pide una cosa justa, pero yo, sin embargo, no creo que se deba conceder lo que pide. Cree Asdrúbal que la flor de la edad que él brindó al padre de Aníbal para que la disfrutara, la puede a su vez reclamar del hijo con todo derecho. Pero no está bien, en absoluto, que a cambio del aprendizaje de la milicia, nosotros habituemos a nuestros jóvenes al capricho de los generales. ¿Es que tenemos miedo a que el hijo de Amílcar tarde demasiado en ver los poderes desmedidos y esa especie de tiranía de su padre, y que nosotros tardemos más de la cuenta en ser esclavos del hijo de un rey, a cuyo yerno se le han dejado nuestros ejércitos como herencia? Yo estimo que se debe mantener a ese joven en casa, sometido a las leyes, a las autoridades, que se le debe enseñar a vivir con los mismos derechos que los demás. No vaya a ser que en algún momento esta pequeña chispa provoque un enorme incendio».
Hanón estaba en contra de que Aníbal siguiera los pasos de su padre. Pocos le apoyaron, pero entre esos pocos había gente muy poderosa. Te he traído esta versión porque la situación política en Cartago va a ser fundamental en la guerra que va a haber entre Roma y Cartago, la Segunda Guerra Púnica, aunque eso de Segunda Guerra Púnica, bueno, ha sido una etiqueta que hemos dado después, porque quizá es la continuación de la primera. Fuera a los 9 años o fuera más tarde, Livio nos cuenta que se acabó ganando a todo el ejército. Los soldados veteranos sentían con Aníbal que tenían una versión más joven de Amílcar, un digno sucesor de su padre. Veían la misma energía en sus rasgos, la misma fuerza en su mirada, la misma expresión en su cara, idéntica fisonomía. Pero no solo era la viva imagen de su padre y estaba dispuesto al mando, sino que también obedecía. Ni Asdrúbal prefería a ningún otro para confiarle el mando, acabó siendo su segundo al mando y era el jefe de la caballería, ni los soldados se mostraban tan confiados y valientes con ningún otro jefe como con él. Aníbal, según nos cuentan las fuentes, era de lo más audaz para afrontar peligros y a la vez de lo más prudente dentro del peligro. No había tarea capaz de fatigar su cuerpo o doblegar su moral. Aguantaba el frío y el calor por igual y comía y bebía por necesidad y no por placer. Descansaba cuando podía, dormía cuando podía. Muchos incluso lo vieron a menudo echado en el suelo, tapado con el capote militar, en medio de los puestos de guardia o de vigilancia. Aníbal no se distinguía en absoluto entre los de su edad por su indumentaria. Lo único que diferenciaba a Aníbal del resto de la tropa eran sus armas y sus caballos. Era a la vez el mejor soldado de caballería y el mejor de infantería. Era el primero en marchar a la batalla y el último en retirarse. Es el jefe final de la República, es el soldado perfecto y el líder perfecto. No es un jefe, es un líder. Este señor te arrastra al ejército, le van a seguir hasta el infierno. Pero claro, no sería cartaginés, no estaríamos hablando de Aníbal Barca, si no recibiera su dosis de faltadas, seguramente inventadas, muy seguramente inventadas, porque Livio le dedica unas cuantas. Dice que todas estas virtudes que él te ha enumerado se contrarrestan con defectos muy graves, defectos a cada cual peor, vas a flipar. Primero, una crueldad inhumana. Segundo, una perfidia peor que púnica. Aquí hay doble faltada. Tercero, una falta absoluta de franqueza y de honestidad. Cuarto, ningún temor a los dioses. Quinto, ningún respeto por lo jurado. Y sexto, ningún escrúpulo religioso. Este retrato de Aníbal que nos hace Tito Livio contiene a su vez los valores más apreciados por los romanos y los defectos más odiados, para formar sin duda el retrato de un hombre formidable, pero al que se ha de odiar y al que se ha de matar. Aníbal en este momento del podcast, en el 221 a.C., tenía más o menos 25 años, en el momento en el que muere Asdrúbal, y es aclamado como general por sus tropas. El nombramiento fue ratificado por el Senado de Cartago y así asumió el mando de las fuerzas cartaginesas en Iberia. Aníbal Barca lo tenemos ahí, con intención de liarla, según se desprende de las fuentes. Su primera acción ese verano fue llevar su ejército a la zona de la actual Cuenca para someter a la tribu de los Ólcades. Esto nos lo cuentan tanto Polibio como Livio, pero Livio ya nos desliza que la intención original de Aníbal era atacar Sagunto, pero que no lo hizo para no provocar una reacción armada romana y que fue a por los Ólcades para disimular y tomar territorio poco a poco por zonas más cercanas a Sagunto. Aníbal Barca y sus hombres asaltaron y saquearon la capital de los Ólcades, que Livio llama Cartala y Polibio Alcea, reafirmó su mando con esta campaña entre sus hombres y entre los pueblos ibéricos para que nadie pensase que, muerto Asdrúbal, la fiesta cartaginesa se detenía, y se retiró a Carhadast, a la actual Cartagena, para pasar el invierno. Además, Polibio cuenta que Aníbal trataba bien a sus súbditos, anticipó parte de sus soldados a las tropas, prometió aumentarles los beneficios, con lo que se hizo popular entre la gente y entre la tropa. Aníbal es un crack, lo tiene todo, vamos a dejarle descansar, va a estar ese invierno preparando el ataque que hará el verano siguiente a la zona de la meseta, porque nosotros ahora vamos a coger un vuelo express para hablar de lo que pasó ese año en Roma.
El año 221 a.C. fue el del consulado de Publio Cornelio Escipión Asina y de Marco Minucio Rufo. Ambos cónsules lo que hicieron fue marchar contra los istrios. Los istrios habitaban en el noreste de la costa adriática, un poco más arriba que los ilirios, para que te hagas una idea, y se los describe como feroces piratas que hicieron de las costas rocosas de su terreno un auténtico fortín. Eutropio nos cuenta que los istrios habían interceptado unas naves romanas que venían cargadas de trigo, y posiblemente ese fuera el motivo, junto con quizá expandirse por ahí, ya que veníamos de darle para el pelo a los ilirios, pues nos quedamos y repartimos un poco más, aunque Zonaras nos dice que no solo fue una expedición de castigo, sino que se llegó a un acuerdo con varios pueblos. Osorio, por su parte, nos dice que esa campaña se saldó con muchas pérdidas romanas, así que posiblemente no les fuera tan bien a los romanos como parece. Ese año se tuvo que recurrir a la fórmula de la dictadura para celebrar los comicios, y sucedió algo muy curioso que nos cuentan tanto Plutarco como Valerio Máximo. Lo que sucedió es que tanto el dictador Quinto Fabio Máximo como su magister equitum Cayo Flaminio, nuestro amigo Cayo Flaminio, tuvieron que renunciar a su cargo tras escucharse, nada más ser proclamados, el chillido de un topo, según la traducción de Valerio Máximo, o de un ratón Sorex, según la traducción que tengo de Plutarco. Ya sabes tú que los romanos eran muy respetuosos con esas cosas. Si hay algo extraño, repetimos. Si hay algo muy extraño, abandonáis el cargo y elegimos otra vez. No les temblaba el pulso en tomar ese tipo de decisiones. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.